Hay algunos que están diciendo que hay cierta premonición en ese tema de que tiemble la tierra en Cuba, ¿no? Tú que viviste más tiempo allá, no es común, sobre todo ya cuando pasa de... Los temblores son básicamente en la zona más oriental de la isla, no para los extremos occidentales. Pero todo puede ocurrir. Tembló en Miami. Desde que tú vives acá había... Primera vez. ¿Tú habías temblado alguna vez en Miami? No, solamente a veces. Si el vecino de al lado tiene una fiesta grande, fuera de eso no. Antes de analizar si esto tiene que ver con el cambio climático, vamos a ver qué dicen en Ciego de Ávila, Cuba. ¿Sintió usted el...? Y fuertemente. Y la persistencia que tuvo, porque fue un gran rato que tuvo ahí sacudiendo. Yo estaba sentado y decía, bueno, ¿y por qué yo estoy temblando? Y miraba el asiento y digo, no es un temblor, y los cristales que ellos se querían caer. No, yo realmente no lo sentí. Yo trabajo aquí en el instituto, en la biblioteca, y no lo sentí. Ahora, cuando salgo a la calle, las personas que trabajan allí en el alimentario, veo el comentario que sí, que realmente fue real, porque hubo muchas personas que lo sintieron. Sí, fuertísimo, fue fuerte. Y mucho rato que estuvo ahí el... ¿Se sintió aquí? ¿Cómo no? Fuerte. Nunca había sentido en Ciego. En mi vida había sentido una cosa igual. A ver, ¿te llama tu hijo? Nada, mi hijo me llama, que yo vivo en un quinto piso, y me dice que las rejas temblaban y que tenía miedo. Una cosa que no es normal. Al menos en Ciego, ¿eh? No. Imágenes del Parque Martí en Ciego de Ávila. Me dicen quienes son de esa zona que no se sintió más porque hay un solo edificio de 12 plantas, ¿no? Que es el famoso 12 plantas de Ciego de Ávila, como ocurre en varios puntos más de la geografía cubana. Ahora, empezó a temblar en Puerto Rico, ha ocurrido algo, quizás que los científicos tienen que explicar, que es que las réplicas a veces son tan fuertes como o más, en algunos casos, que el primer terremoto. Tembló en la tarde en Gran Caimán, que geográficamente pertenece a Cuba, es parte de la plataforma insular, no lo es políticamente, 6.1, eso también es... El primero fue de 7.7. Y el otro de 6.1, es casi Bastante más fuerte, que una sí. réplica, Sí, pareciera muy otro fuerte. temblor. No sé si se está reacomodando. ¿Resistiría las instituciones cubanas un desastre natural, ya sea... Porque esto ocurre justo un año después del tornado, que ¿te acuerdas que hicieron la marcha de las antorchas? Sí, que desapareció, murieron varias personas y hubo un poco de destrucción en la capital. Y de disgusto porque no suspendieron la marcha, y ahora ha ocurrido más o menos igual con el derrumbe donde que murieron 3 niñas y Díaz-Canel no estaba, por supuesto, viendo las consecuencias del derrumbe, sino en la marcha. Claro, yo no creo que las instituciones cubanas resistan nada porque en Cuba no hay instituciones. En Cuba hay un poder único. Yo sí creo que el gobierno se resentiría profundamente si hay en el país una catástrofe natural grande. Ojalá si no ocurra, porque quienes más van a sufrir va a ser la población, van a ser los ciudadanos. Pero el gobierno enfrentar una crisis estructural causada por problemas naturales sería muy traumático para el régimen. Vamos a escuchar un audio que nos enviaron por WhatsApp desde Cuba también. A ver. Se sintió en La Habana el sismo bastante fuerte, pero no con la magnitud que quizás se pudo sentir en Santiago de Cuba. Al menos a mediodía sí se sintió moverse un poco algunas cosas acá en La Habana. Bueno, vamos a escuchar ahora otro desde Oriente, que como tú dices, es la zona que tradicionalmente tiene antecedentes, ¿no? Una zona sísmica. Veamos. Amigo, no hay señal de la televisión en Santiago de Cuba ni en Guantánamo. Es decir, eso lo tengo confirmación, y ellos por ahora no tienen acceso a internet. Si la telefonía móvil parece que la tienen caída momentáneamente en alguna zona y colapsó todo el sistema ya.
Lo que sí sé es que ellos me han dicho que sí, que están subiendo la gente para la loma, eso me han dicho de Baracoa. La percepción fue de 6.9 y los carros se movían en Santiago de Cuba, así que en Baracoa debe haber sido mucho peor. Oye, la gente está corriendo para la loma y comprando panes y tratando de subir para la loma, así están tratando de coger la mayor cantidad de alimentos y tratar de subir para las montañas y con poca agua que tienen potable también llevándoselo. ¿Por qué subir para las montañas? No entiendo eso. ¿Qué objetivo? Yo tampoco lo entiendo. Que yo sepa, la gente siempre abandona los edificios, buscan áreas llanas, lejos de los ríos, lejos del mar, pero subir a las montañas, me parece que eso es buscar más catástrofe todavía. Ok, bueno, vamos a preguntárselo a Roberto Santana, que está en vivo desde el oriente del país, en Antillas, ¿no? ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos y gracias por llamar y por preocuparse por la situación que está pasando ahora. Acabamos de escuchar un informe donde dice que hay personas que han recogido pan, agua y se han ido a las lomas. ¿Por qué se sienten más seguros en las lomas? No te escucho bien. Que por qué algunos reportes de personas que se están yendo a las lomas, acabamos de escuchar en el oriente del país, y la pregunta aquí que nos quedamos un poco confundidos es por qué se sentirían más seguros en las lomas. Sí, el tema es que a las 2:30 más o menos de la tarde tembló la tierra aquí en el municipio de Antillas, y las personas que viven Antillas es prácticamente una loma, ¿no? Como por así decirlo. En los edificios las personas han bajado de sus apartamentos porque tienen miedo por la seguridad de su vivienda y la seguridad personal de su familia. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Dígame. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno hasta ahora? Un silencio total. En realidad la incertidumbre es esa, que no hay una respuesta por parte del gobierno sobre esa situación y las personas están en espera de que alguien le informe. ¿Conoces algún daño, alguna víctima? No, aquí no se ha reportado ninguna víctima. Son movimientos de las casas. Aquí las casas son también muy viejas y aumentan un poco los daños que han venido sucediendo alrededor del 2008 de acá por los huracanes, pero no, nada grave, ninguna casa se cayó, ni hay heridos, ni nada. Pero las personas sí se sienten con el temor ese de que pueda pasar un tsunami, de que no hay una información ni una preocupación por parte del gobierno. O sea, las personas están algunas en la calle todavía o tienen miedo de acostarse por la noche y que pueda haber otras réplicas de ese tsunami o del terremoto. Ha habido, por ejemplo, en Guardalavaca ha habido evacuación turística, hay evacuación hospitalaria, ¿se sabe algo? ¿Hay algún centro donde se pueda ir a buscar información? No, aquí no sé. Yo vivo un poco lejos de la parte de Guardalavaca, pero no, aquí no hay ningún centro de información ninguna, no ha activado ningún centro de información ni ha activado los cuerpos de respuesta de la parte del gobierno o ¿en la televisión? La reserva, como ellos tienen, no han dicho nada todavía. ¿Tienen luz eléctrica? Sí, hay luz eléctrica. ¿Y la televisión ha dado algún tipo de instrucciones a ustedes en esa zona? No, aquí hay un silencio total, por eso le digo. En realidad las personas están preocupadas por esa razón, porque se están enterando de la situación prácticamente por el Facebook y ahorita lo sacaron en el noticiero, hicieron un programa como especial para explicar qué fue lo que pasó, pero tiene que haber cierta información dependiendo del lugar donde vivan, porque, o sea, Cuba a lo largo y ancho tiene una extensión muy grande, no puede suceder lo mismo, por ejemplo, en las provincias orientales que en las provincias occidentales. Es decir, que la información tiene que ser un poco diferenciada, porque yo digo que hay que centralizar un poco la información hasta esta provincia que está acá en el oriente de la isla. Bueno, muchísimas gracias a Roberto, por supuesto, no solo por el informe, sino que hay que cuidarse, ¿no?, en medio de esa desinformación. Tampoco se informó mucho en un inicio de las 3 niñas que
que murieron. De hecho, cuando lo dan en la televisión no dicen niñas, dicen adolescentes, tienen 12 años, son de sexto grado. ¿Por qué la reticencia de este gobierno o de estos sistemas a informar cosas que son noticias de suceso, que no tienen supuestamente ninguna carga política? Mira, lo único peor que hay de atravesar un desastre natural de este tipo es atravesar un desastre natural de este tipo en Cuba comunista. Por dos razones. Primero, por la gran deficiencia estructural que hay de lo más básico. Pero segundo, es el intento siempre del gobierno de politizar, que es la prioridad, la imagen que va a proyectar acerca de lo que pasó y de la capacitación de ellos que quieren proyectar de poder responder estas cosas. En otras palabras, rechazar ayuda gratuita tal vez de los Estados Unidos, por ejemplo, y de otra ayuda sí llega, que después la está revendiendo en el mercado, o sea, el robo por toda la asistencia. Entonces, es realmente poca confiable toda la noticia que venga del régimen castrista en cuanto a un fenómeno de este tipo, porque cuando ellos ven, en el ejemplo que tú usaste, que fallecieron 3 niños, ellos están pensando qué costo podría tener esto de que nosotros no cuidamos la niñez. ¿Cómo podíamos haber hecho nosotros para tratar de tal vez evitarlo? Entonces, todo cuando se llevan a la lupa de la politización, tienes ese problema. Y un régimen totalitario tiene el lujo de poder, en efecto, formular la proyección que ellos quieren que se vea de afuera. Y sus ciudadanos, yo creo que con gran desconfianza, pues entienden eso perfectamente. Vamos a ampliar un poco más sobre este tema, ¿no? Hoy alguien le dijo a un periodista independiente que estaba tratando de acercarse ahí a donde ocurrió el accidente con las niñas, y le dijeron, no pases que está Díaz-Canel. Y un observador dijo, eso no es verdad, Díaz-Canel está en las antorchas. Pero digo, bueno, ¿por qué lo sabe? Dice, porque ellos están primero en los actos políticos que en los gestos humanitarios. Pero hoy sacaron en la televisión a las víctimas del tornado del año pasado agradecidos de casas que le dieron. ¿Por qué esta conducta? ¿Que no tendría más ventaja para Díaz-Canel estar en el lugar de...? Es un régimen democrático, sí, pero una dictadura totalitaria no. Mira, a mí me llama la atención particularmente esto. La dictadura ha demostrado a través de los años ser ineficiente, pero en algo sí ha sido eficiente aparte de la represión. Y es en haber tenido un control social bastante fuerte en lo que respecta a los desastres naturales. Sin embargo, de hace unos años para acá, pudiéramos decir 4 o 5 años, se aprecia que ese control ante los desastres naturales está desapareciendo. Y particularmente del fenómeno del tornado del año pasado al presente, es como si existiera una parálisis completa en lo que es la estructura de ayuda y asistencia social en casos de desastre. Yo creo que hay una parálisis muy seria y hay una desorientación muy profunda dentro de las personas que desarrollan actividades en esa rama. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, regresamos con más aquí a fondo. Muy bien, continuamos hablando con Pedro Corzo y con Julio Schilling, pero antes un reportaje de Cubanet sobre el derrumbe en el que murieron 3 niñas en La Habana. Adelante. Yo estaba sentado aquí y de momento siento que se cayó, el balcón se cayó, y cuando corrí lo primero que vi fue una niña que la habían escachado, se había escachado la cabeza, y vi a otra que estaba bajo los escombros, y yo y otro muchacho quitamos una piedra y sacamos a la que estaba vestida de uniforme, que estaba entera, ¿ves? No tenía nada. Y la pusimos en la acera, la madre se le echó a llorar arriba, se la quitamos y la montamos en un carro. Y la montamos en un carro y ya la otra no pude porque empezó a vomitar y me sentí mal. Ellas estaban hablando ahí y la mamá de Lisnavi la manda a cambiarse. Rocío llama a Lisnavi y se quedan ahí hablando. Viene la otra niña, que la mamá la manda a buscar platanito, pero ese balcón estaba muy malo porque ayer cumplió 1 año el ciclón y se cayó y le cayó arriba. En ese momento iba para el baile, lo que mi abuela me llama y me lo dice. ¿Y qué era lo que estaban haciendo aquí en el parque? Una banda para parar a Martía. Sí, bien amiguita le fue. Fue por la mañana ahora en mi casa pensando que como yo y un flaquito que era más flaco que yo, cargamos un ceboruco
La levantamos, pegamos arriba de la acera y la tiramos al medio de la calle. Y ahora tú me dices, vamos a cargarla, y yo no puedo. No, ahí no se veía nada. Ay, Dios mío. Ahora, eso se cayó ahí un pedazo. No te puedo explicar, hace meses que se cayó un pedazo dentro de la casa. Y le dieron casa a esa gente que estaba ahí. De casa no, a Pepe. Y ya dejaron eso así, pero dice que lo están demoliendo poquito a poquito porque cogen los ladrillos para... En el momento de recoger los escombros. Sí, ya lo están apuntalando, son ellos. Muy bien, vamos ahora en vivo directamente a hacer contacto en La Habana. Tenemos allí a Luz Escobar, de 14 y medio, importante periodista. Muchísimas gracias. Primero que todo, Luz, el temblor, yo nunca había escuchado que temblara en La Habana, por lo menos oficialmente. ¿Lo sentiste? No, es algo que nos ha tomado a todos por sorpresa. Normalmente cuando vienen estas noticias de temblores, terremotos, ocurren en la parte oriental, en Santiago de Cuba sobre todo, pero aquí en la capital es algo que por lo menos en mis 42 años yo nunca había vivido, bastante susto, sobre todo los que vivimos en edificios altos. Algunas personas se sintieron mareados, bajaron y se trataron de poner en un lugar lejos de las escaleras de los edificios para evitar eso. Algunos ministerios fueron evacuados, la CUJAE también, los alumnos salieron de las aulas para un césped. Inusual, vamos a esperar a ver, ojalá no tenga réplicas ni consecuencias. Ahora tú estuviste a cargo de la cobertura de este derrumbe en el que murieron 3 alumnas de 6º grado que aparentemente estaban ensayando o formaban parte de un ensayo de una banda para el desfile de las antorchas. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué hay de cierto y qué no en todas estas anécdotas? Muy triste, Cao. La calle Vives hoy ahí en La Habana Vieja era, bueno, todo el mundo lo único que comentaba era estos testimonios que escuchamos en el reportaje de Cubanet, de cómo habían cargado esas piedras, de cómo habían sentido el estruendo, de cómo habían visto a esas niñas destrozadas por esa piedra enorme. Bueno, eran varias piedras grandes que desgraciadamente cayeron ahí. Bueno, algunas personas comentaban que las niñas estaban allí ensayando para hoy una parada martiana, no exactamente la marcha de las antorchas, sino que los pioneros de primaria y secundaria hoy en varios puntos de La Habana, en la Plaza de la Revolución, en algunas plazas de La Habana Vieja, iban a hacer una especie de homenaje a Martí a través de disfraces y actividades de recitar poemas. Y ellas, según algunos vecinos dicen, estaban ensayando eso en la acera, que estaba justo debajo del balcón. Otros dicen que estaban jugando, otros dicen que pasaban, pero todos los vecinos con los que yo hablé coincidían con que estaban o jugando o ensayando. Ninguno me dijo esa versión que yo escuché después en la prensa oficial de que ellas pasaban por ahí. Los 2 testimonios que yo recogí de la misma cuadra me dijeron que estaban jugando, después otra señora sí me dijo que estaban ensayando y que era para esta parada martiana, y eso lo confirmaron después 2 señores que me contaron que la habían rescatado a la niña que fue al hospital y desgraciadamente también falleció. Era el sentir de todas las personas que habitan en esa comunidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Luz. Es un gusto, además de leerte, pues poder compartir contigo directamente. Si tienes algo que agregar, pues... Bueno, sí, agregar que todos los vecinos también apuntaban a que ese lugar estaba siendo demolido muy lentamente y que estaban en peligro porque al demoler una parte y no demoler otra, corría el riesgo eso justamente que ocurrió, o sea, el riesgo de que esas piedras que no habían sido quitadas cayeran sobre las personas y los transeúntes. Es absurdo educar a la población en que camine por el medio de la calle para evitar que le caigan los balcones en la cabeza, que es lo que le han dicho a todos los niños y todas las personas que son nacidos y criados en Centro Habana y Habana Vieja. Lo que le enseñan desde chiquito es que caminen por el medio de la calle. Eso es absurdo y desgraciadamente estas niñas podían haber estado en el parque, pero estaban jugando ahí en la acera y ocurrió esta tragedia que, ya te digo, muchos apuntan a la responsabilidad del Estado de mantener este tipo de inmuebles con peligro de derrumbe bajo control. Muchísimas gracias. Ha sido un reportaje en vivo desde La Habana de Luz Escobar. Buenas noches. Qué irónico, ¿no? De niños nos decían, caminen por la acera, puede atropellarlos un automóvil si caminan por el medio de la calle, y ahora el consejo es todo lo contrario. Es parte de la premisa que apenas hay automóviles, entonces
pueden caminar tranquilamente por la acera. El peligro está en los derrumbes. Sí. Es un atraso total. ¿No? Y una metáfora también de que como se invierte la realidad, ¿no? en un país como ese. Mira, este es el peor sismo que ha padecido Cuba, es la dictadura castrocomunista. Y esto es un ejemplo prototípico de precisamente el desastre de ese régimen, de ese delirio que pusieron en práctica con un país a la cabeza de los países, no solo de América Latina, sino de muchas de las potencias europeas de lo que hoy llamamos el primer mundo. Generaciones que no solo no se acuerdan, sino que no les cuesta trabajo creer eso que tú estás diciendo. Pedro, tú estabas comentando el tema de las redes sociales y acabamos de ser testigos todos de ese cambio, vamos a llamarle así, de al poder hacer una transmisión en vivo, en directo, por teléfono, ¿no? Es como se hace con una periodista independiente que está en La Habana. Yo tengo la impresión de que si no fuera por eso, ellos nunca hubiesen dado en los medios oficiales la noticia de la muerte de estas 3 niñas, ¿no? Ellos prefieren el silencio y aquí viene la pregunta, ¿por qué permiten entonces las redes sociales? Yo creo que son procesos inevitables. ¿Por qué lo permite Irán? ¿Por qué lo permitió en su momento el dictador de Egipto ya fallecido? ¿Por qué? Son situaciones que no tienen más alternativa. El progreso está ahí. Tratan de contenerlo en la medida de lo posible, pero no lo pueden evitar. Pero hicieron un gobierno que gastó millones de dólares, hizo todo lo posible para bloquear TV Martí. Ten presente, Juan Manuel, TV Martí es un proyecto ajeno a los intereses del régimen cubano, totalmente opuesto a los intereses del régimen cubano. La dictadura cubana, por décadas, por años, intentó evitar el acceso del cubano a la información procedente del exterior. Pero es que el volumen de información hoy es tan grande y las necesidades de la propia clase de dirigentes son tan importantes que no le queda otro remedio que abrir espacio a las redes sociales. Son los mismos castristas que están disfrutando muchas de estas cosas y que reciben beneficios por estas cosas también, parte de la premisa del turismo, que se ven obligados a hacer esto, si no, no lo harían. No lo hacen por libertad, lo hacen por conveniencia. Es una cuestión económica. En otras palabras, ellos entienden bien que la cantidad de dinero que les entra para personas utilizar los dispositivos, o sea que ellos tienen que pesar y para ellos es un menor mal. Igual que toleran Facebook, ¿por qué? Bueno, porque les genera ingresos por medio del dinero que las personas se gastan para estar conectados, más allá de que ellos también lo usan con propósito de propaganda extraordinario. Entonces hay que entender, yo creo que cualquiera que tiene familiares de sangre en Cuba, por ejemplo, entre los primeros que te va a pedir es carga para los teléfonos. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, el régimen entiende la demanda y es una fuente atractiva, es un dinero que le cae del cielo. Ellos consideran que pueden controlar y la respuesta es lo que pasa con José Daniel Ferrer, un aplaste total para que no se equivoque, que una cierta apertura, por un lado, no equivale a una reforma. Mira, tú has dado en el clavo, y esta es otra pregunta. ¿No tendremos nosotros una falsa sensación en un % importante? Porque esta comunicación que acabamos de hacer con La Habana se ve aquí, pero no se ve en Cuba. Correcto. ¿No? Entonces, esa utilización de los medios alternativos no tendrá un 80% de salida más que interna, ¿no? Sabemos que se comunican por Facebook, en el teléfono, pero lo que tú dices, ellos parecen seguir teniendo el control de la opinión tienen el control, interna. De eso no podemos tener duda, lo controlan. Y ahí tú tienes el caso de la periodista Luz Escobar. En Cuba hay una represión total, pero ellos sin embargo permiten que algunas de estas personas manifiesten estas opiniones porque, como bien apuntaste, no lo están haciendo al interior de Cuba, lo están haciendo al exterior. Claro. ¿Qué es lo que genera eso? La desconfianza entonces de algunos sectores que dicen, ¿cómo es posible si en Cuba hay una dictadura que una periodista se exprese de esta manera? Porque no lo está haciendo para Cuba, lo está haciendo para el exterior. Lo está haciendo también para estas personas, estas empresas que invierten cientos de millones de dólares en hoteles, en rentar automóviles, etcétera, etcétera, y tienen que darle esa apertura porque es un atractivo para el turismo. Como bien dijo Julio, es un problema económico porque la represión tiene el control de la situación política del país. Eso puede ser a veces un espejismo, ¿no? Y tienes toda la razón, ellos
ellos sienten todavía que tienen el control y nosotros desde aquí tenemos una sensación en 1% importante que puede ser falsa. No, mira, y es un espejismo que tú bien has caracterizado, que ellos utilizan, porque ellos, a cualquiera que podría ir desde un extranjero con una visión crítica, ellos pueden decir, no, mira, nosotros permitimos la libre expresión. Claro, entonces depende de ese extranjero ir al detalle para relevar eso que tú acabas de decir, que eso es hacia afuera, no es hacia de adentro. adentro hacia la el exterior. censura, fíjate que ellos la calle no están dispuestos a perder ni un espacio de una moneda. ¿Te das cuenta? Tú tienes razón, en una cumbre iberoamericana en Perú que yo cuestioné a Carlos Laje sobre ese tema, me dijo, no, pero los disidentes hablan. Le digo, no, hablarán hacia afuera, ¿no? Claro. No hay ningún periódico, ninguna estación de radio, ninguna estación de televisión en Cuba en la que puedan tener siquiera un minuto para expresar. Así que hay que revisar esos espejismos. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a continuar con más. Cuando regresemos,